Buenas noches, Doc. Yo vivo en un rancho y acá se escuchan mucho de estas historias de nahuales. Pero bueno, les contaré la mía. Hace algunos años me junté con un chico, mi expareja, y quedé embarazada de él. Tenía sueños muy raros. Por ejemplo, que un perro enorme intentaba comerse a mi bebé. Incluso no sé si fue un sueño cuando vi que una garra por debajo de la cama salía y me arañaba el vientre. A los 2 meses yo perdí a mi bebé. Supuestamente murió dentro de mí sin causa aparente. Yo todos estos sueños se los conté a una prima de él que tenía 2 niños. Una niña que era la mayor, de entre unos 5 años más o menos. Y esa niña sabía hablar en una lengua indígena. Quizás era náhuatl o no lo sé. En fin, después de que yo perdí a mi bebé, ellas me contaron que venían subiendo las escaleras de su casa. Ellas vivían en una planta alta. Las escaleras estaban por fuera del patio y entre las plantas y árboles que tenían, escucharon ruidos como de un animal muy grande, como si gruñera. En eso, la mamá de la niña alcanzó a ver una especie de perro enorme con ojos rojos, justo como el que soñé, y que empezaba a hablar en un idioma muy raro, y que la niña le dijo: «Mamá, corre, esa cosa dice que nos va a matar». La niña entendió el idioma que hablaba esa cosa. Me alejé de ese chavo y jamás pude embarazarme nuevamente de él. Me volví a casar y ahora sí me pude embarazar. Pero una sola vez durante todo el embarazo soñé de nuevo con ese perro con ojos rojos que intentaba atacarme. Estos fueron algunos relatos compartidos por suscriptores. Si gustas enviarnos el tuyo, puedes mandarlo al número que aparece en pantalla. Ya sabes, soy el Doc y te deseo una escalofriante noche. Hola Doc, buenas noches. Quiero contar algo que nos sucedió a mi familia y a mí en el año 2022. Veníamos en carretera, eran como las 11 de la noche. Adelante de nosotros venía un tráiler cargado, por lo tanto veníamos algo lento. De repente, de la nada salió un perro muy grande entre el tráiler y nuestro carro. Nos sorprendió porque solo había una distancia muy corta entre ellos. Este perro, al ser tan grande, causó un daño muy notorio en nuestra camioneta. Sentimos claramente cómo pasamos por encima de él. No pudimos detenernos porque esa zona es muy peligrosa. Al paso de unos días, mi hijo empezó a ver a una persona que lo seguía. Sin embargo, al fijar su vista en él desaparecía. Era algo bastante extraño. Pero lo peor pasó en un sábado. Yo estaba en el cuarto de lavado y claramente vi una persona que estaba parada en la puerta de la cocina. Por un momento pensé que era mi hijo. Lo vi avanzar hasta un cuarto que estaba vacío. Sin embargo, al asomarme por la ventana, nuevamente vi que no había nadie. Cerca del cuarto de lavado tenía estacionado mi auto. Mi esposo, una noche anterior, decía que había escuchado ruidos muy extraños que salían de mi coche. No le creí. Ese sábado ya había pasado por mi auto como unas 3 veces, llevando y trayendo ropa lavada o por lavar. Y de pronto, la cajuela se abrió. Yo me preocupé pensando en lo que había dicho mi esposo una noche antes. Y no sé, también supuse que quizás un ratero se había metido y que ahora estaba ahí para asaltarnos. Pero mi sorpresa fue peor, cuando al acercarme a mi auto, vi que las puertas estaban cerradas con seguro. No entendí lo que pasaba. Comentando esto con otras personas, nos dijeron que ese perro era muy grande y fuerte para ser un simple perro, que lo más seguro es que era un nahual y que nos lo habíamos traído cuando lo atropellamos y que ahora estaba en la casa. Varios conocidos me regalaron velas bendecidas y las prendí. Hicimos oración y gracias a Dios no hemos visto a este ser, nahual o lo que fuese, rondando por la casa. Buenas noches, Doc. Quiero comentar algo que me sucedió hace unos años cuando iba a la prepa. Me pasó que en la madrugada, como a eso de las 6, salí de mi casa
y en medio de la calle me encontré un perro blanco. La raza no estoy muy segura, pues no sé de perros, pero parecía un pitbull, solo que sin tanto músculo. Al principio pensé que era el perro de una vecina que vivía más adelante, solo que esa perrita siempre estaba amarrada frente a su casa, y creo que nunca vi que la soltaran. Así que me le quedé viendo porque este perro me veía muy fijamente, y cuando me movía de un lado a otro, me seguía con la cabeza. Me pareció muy extraño, y pues pensé en sacar el teléfono para tomarle una foto, pero después pensé, ¿qué tal si cuando le apunto con la cámara, este desaparece o se me echa encima? Me dio muchísimo miedo, pero el perro seguía ahí sin moverse, así que pensé en hablarle a mis papás que estaban adentro dormidos, pero también le pensé, porque tal vez cuando salieran ya no estaría. Así que solo opté por darme la vuelta y sin dejar de mirar al perro comencé a caminar muy rápido. Luego dejé de mirarlo y corrí hasta que pasé enfrente de la casa de mi vecina, esperando que ese perrito fuera el que estaba parado, pero no. La perrita de la vecina estaba acostada, y cuando al fin salí de la calle volteé y ya no estaba ningún perro blanco. Antes de salir, un señor venía caminando en la calle de al lado, así que esperé a que saliera, y cuando salió le pregunté, «Oiga, disculpe, ¿no vio a un perro blanco en medio de la calle?» El don volteó y me dijo, «No, mija, no vi nada». Y eso que durante el tiempo que yo estuve frente al perro, el don venía caminando, así que tuvo que verlo en algún momento. El don supuse que ya estaba caminando por donde estaba el perro, y bueno, eso es todo. Ese día en la tarde llegué a mi casa aún asustada y le comenté a mis papás lo que pasó. Pensé que los dos me iban a decir que quizás yo estaba imaginando las cosas, pero no. Mi papá como que sí se quedó preocupado y a partir de ahí, ambos se turnan para acompañarme a la parada del camión. La parálisis del sueño forma parte de las parasomnias, que son trastornos del sueño que provocan un comportamiento anormal durante este, pudiendo ocurrir en cualquiera de sus etapas. A pesar de que ha sido ampliamente estudiada por la ciencia, muchas personas lo relacionan a los fenómenos paranormales y posesiones demoníacas. Los eventos suelen ser acompañados por experiencias hipnagógicas, como alucinaciones visuales, auditivas y sensoriales. Estas ocurren durante la transición de la fase del sueño y el despertar. A continuación, te contaré varias experiencias paranormales de personas que compartieron y aceptaron que sus relatos fueran incluidos en este video. Hace varios días he tratado de controlar mis sueños, pero no lo había logrado hasta apenas, creo. El punto es que hoy estaba soñando que tenía que ir a la universidad. Todo bien hasta ahí. Miraba que yo iba demasiado lento, pero el tiempo pasaba muy rápido, a lo que yo pensé, bueno, creo que hoy no iré. Será mejor ir a la secundaria. Me queda más cerca. Qué estupidez, pero así fue mi lógica. Llegué a la secundaria y vi a varios de mis excompañeros ahí en el salón. Me senté y todo normal. Así que al que estaba enfrente de mí le dije, estoy soñando, así que no importa si me quedo aquí, ¿no? Él volteó y me preguntó, ¿entonces estás soñando? Yo respondí que sí, a lo que todos me voltearon a ver. Tenían cara de asombrados, pero daban miedo. Tenían una mirada perdida y con la boca demasiado abierta. La chica me dijo, entonces, si estás soñando, no importa si le disparas a la maestra. Ella me dio un arma de no sé dónde. Sin pensar lo hice. Entonces, otro me dijo, si no estás soñando, ahora dibuja un pentagrama invertido, pero usa su sangre. Y otro más dijo, mátanos a todos. Se levantaron y me acorralaron. Yo desperté después y estuve en el celular como media hora y volví a dormir. Soñé que estaba en el mismo salón,
pero parecía que ya era otro día, o eso pensé, hasta que entró de nuevo la profesora y se puso a preguntar cosas al azar sobre temas que supuestamente ya habíamos visto. Entonces, volteó a verme y me preguntó algo. Yo le respondí, no sé, yo solamente estoy soñando. Lo raro aquí es que ahora había gente de traje en las puertas. Volteé a verlos y la profesora me dijo, intenta matarme de nuevo, ya veremos qué te pasa después. Yo solo me quedé sentada otra vez y le hice la plática al mismo que estaba enfrente de mí, pero inmediatamente después desperté. Me han pasado varias cosas en sueños o estando despierto, e incluso acostado en la cama. La primera vez fue hace más de 13 años cuando fui a un cementerio acompañando a un amigo. Esa noche me dio la famosa parálisis del sueño, o como comúnmente se diría, se me subió el muerto. Yo no sabía qué era eso, sentí horrible. A la siguiente noche estaba acostado en mi cama. Desperté y la luz aún estaba encendida. Me había dormido escuchando música en los audífonos, cuando de pronto sentí un fuerte golpe debajo de la cama. Tan fuerte que incluso alzó un poco el colchón, y a mí también. Imagínense la fuerza. Yo mido 1,80, soy bastante robusto. Debo aclarar que el colchón era muy pesado. Grité. Llegó mi papá y le dije que por favor me ayudara a revisar abajo de la cama. Revisamos, pero no había nada ni nadie. Lo más reciente que me pasó tiene como 2 años, justo en el Día de Muertos. Me encontraba durmiendo. Por lo regular duermo de lado, y ese día me desperté porque sentí que alguien detrás mío me estaba ahorcando fuertemente. Tardé en reaccionar. Quería moverme, pero no podía. No podía ni siquiera hablar. Después me empezaron a apretar mucho más del cuello y sentí en mi oído izquierdo una respiración súper acelerada. Era tan aterradora que pareciera que eso fuese la respiración de una bestia, la cual me estaba respirando justo en mi oído. Toda la piel se me erizó y me dio escalofrío. Cuando me soltó, pude moverme. Mi primera reacción fue soltarle un codazo hacia atrás intentando golpearlo, pues pensé que tal vez un loco o ladrón se había metido, pero mi codo solamente pegó en la cama. Me levanté rápido a encender la luz. Busqué abajo de mi cama, pero nuevamente no había nada. Busqué por toda la casa, revisé puertas y ventanas, pero no había nada. Ese día fue el peor día de mi vida. Me espanté súper cañón y me costó muchísimo volver a dormir, pues tenía mucho miedo. Hace aproximadamente 7 años, tuve un sueño o visita perturbadora. No sé realmente si solo fue producto de mi imaginación o algo paranormal, pero juro que sentí y vi como una presencia extraña estaba sobre mí cara a cara. Yo me agarré del colchón. Era una cama individual, entonces lograba tocar ambos lados. Vi muy bien cómo era, aún en la oscuridad. Logré ver que eso tenía unos dientes afilados, ojos aterradores, tenía una larga y carbonizada cara. Intenté gritar, pero no podía. En mi mente solo intentaba rezar, porque fue lo único que se me ocurrió hacer. Cerré los ojos fuertemente y eso desapareció. Cuando los abrí de nuevo, apareció rápidamente para ahorcarme. No sé si por el miedo o por qué, pero en cuanto pude moverme, me paré rápidamente a encender la luz, pero ya no había nada. Igual siempre que voy a estar enredada en problemas, suelo tener sueños extraños en donde me acorralan. Quiero aclarar que esto ha sido recurrente, así que relaciono esto con cosas que me pasarán en el futuro. Hace un año me sucedió algo que hasta ahora me ha dejado pensando. En una ocasión me encontraba durmiendo en el cuarto de mis papás. Cabe aclarar que ellos estaban fuera.
En esa ocasión me levanté a las 3 de la madrugada por una sensación algo extraña. Entonces prendí la luz, puse música en mi teléfono en bajo volumen, ya que no me acordaba de dónde había dejado mis audífonos. En casa solo se encontraban mi tía y mi hermana, específicamente en el cuarto de al lado. No quería despertarlas. No sé por qué, pero tuve esa necesidad de mirar hacia las ventanas y alrededores del cuarto. Total, que ya me estaba dando sueño. Solo cerré mis ojos y en eso comencé a escuchar voces. Pensé que solo era mi imaginación sin darle importancia. Trataba de conciliar el sueño y de repente volví a escucharlas. En eso me paro de la cama y voy a revisar el cuarto de al lado, pero mi tía y mi hermana estaban muy dormidas. Vuelvo al otro cuarto y me quedo sentada en la cama y una vez más vuelvo a escuchar esas voces. No entendía lo que decían, pero sí podía oírlas. Por supuesto que me saqué de onda. Le llamé a mi mamá mientras lloraba, porque estaba muerta del miedo justo en ese instante, y podía oír cómo se burlaban de mí esas mismas voces. No tengo idea de qué haya sido, pero sí me dejó pensando. Jamás vi nada, solamente oía esas voces, ya que en ningún momento apagué la luz de ese cuarto. Hola, a mí se me sube mucho el muerto. Incluso llegué a un punto en donde todos los días me pasaba. Llegó a ser incluso molesto, y lo más raro que me llegó a pasar cuando esto estaba sucediendo fue ver a una persona con la cara desfigurada, viéndome fijamente. Tenía un tono entre blanco y gris. La neta estaba muy feo de la cara, y al mismo tiempo que lo veía, escuchaba ruidos. Lo curioso es que cuando pude reaccionar, vi literalmente cómo corrió hacia las escaleras de mi casa. En las escaleras hay un foco y tenemos un Cristo colgando. Aclaro que ese Cristo está bastante grande y muy pesado. Lo más extraño es que cuando este ser, o lo que haya sido, pasó por las escaleras, el foco literalmente explotó. El Cristo estaba como columpiándose en el clavo que lo sostenía. Por el ruido despertó a mi papá, y pues la reacción que tuvo fue bajar rápidamente corriendo, porque él pensó que se querían meter a la casa. Cuando él estaba bajando las escaleras, dice que no sintió los restos del foco. Entonces, ya cuando les conté lo que vi y les dije, se sacaron mucho de onda. Lo otro que estuvo muy extraño fue que nunca encontramos los vidrios del foco. Hola Doc, he esperado mucho tiempo para contar esto y quiero comentar que tuve un quiebre emocional y mental muy pero muy fuerte hace tiempo. Estuve viviendo solo en una casa y desde hace mucho tenía parálisis del sueño. Pero estas últimas que tuve fueron horribles, tan horribles que incluso me hicieron dudar de mi cordura mental. Una noche llegué del trabajo. Normalmente, cuando te va a dar una parálisis, tienes como cierto sentimiento de que algo va a ocurrir. O bueno, yo lo sentía, y pues efectivamente me ocurrió esa noche. Comencé a sentir que me estaba quedando paralizado. Va por fases, y sucedió. En la primera fase comencé a escuchar como si estuvieran corriendo por toda la casa. La segunda, comencé a escuchar como si tuvieran música muy fuerte, ruidos de niños, risas, y como si estuvieran intentando abrir la puerta trasera y la de la entrada. Lo que ocurrió al final me dejó marcado porque no podía moverme, pero lo pude hacer después de un tiempo. Cuando logré hacerlo, vi al lado de la puerta una figura delgada de cuello largo, con unas manos enormes del tamaño de mi brazo. Únicamente fueron como 5 segundos que lo vi. No tenía ojos, pero yo sabía que podía verme, y entendí que había estado observándome desde que me había acostado en la cama. Lo último que recuerdo fue que lentamente retiraba su cabeza y su mano de la pared. Fue lo peor que pude ver. Este ser era algo de carne y hueso, algo que parecía muy real y no una simple alucinación con gente sombra. Solamente recuerdo que me acosté muy perturbado, mirando hacia la ventana, y que me tapé hasta la cabeza, hasta quedarme dormido.
Los amarres de amor en la brujería son rituales o hechizos diseñados para atraer, fortalecer o forzar un vínculo amoroso entre dos personas. Estos se realizan con la intención de que alguien se enamore, regrese o se mantenga unido a otra persona, a menudo sin su consentimiento. Estos rituales pueden incluir velas, fotos, hierbas, muñecos, oraciones, elementos personales y palabras de poder. Dependiendo de la tradición mágica que se practique, santería, vudú, magia blanca, roja o negra, pueden variar su elaboración. Pueden ser considerados inofensivos o incluso manipulativos. Muchas personas creen en su efectividad, mientras que otros los ven como una forma de autosugestión o coincidencia. También hay quienes advierten sobre posibles consecuencias kármicas o espirituales negativas. En esta ocasión, te traemos algunos de los relatos más impactantes que nos han llegado al canal. Así que apaga la luz, relájate y sin más preámbulos, comenzamos. Hace muchos años, mi mamá aún seguía con mi progenitor juntos. Él es una persona violenta y muy machista. Mi mamá fue muy fan de los nenucos al igual que yo. En una ocasión, él le regaló un nenuco a mi mamá. Ella lo amó y lo quiso muchísimo. Hubo una ocasión en la que mamá me llevaba con ella a su trabajo. Ella trabajaba en un chedraui y me acuerdo que yo estaba allí platicando con ella y viendo qué iba a comer. Este tipo llega y le dio una bolsa a mi mamá. Mi mamá, después de que este tipo se fue, empezó a sentirse extremadamente mal. Incluso tenía fiebre súper fuerte. Estaba como oída de tanta calentura que tenía. Me acuerdo que llegamos a mi casa y mi mamá se terminó acostando para poder descansar. Mi abuela revisó esa bolsa y la bolsa contenía el muñeco, destrozado, con muchos insultos para mi mamá, sangre por todos lados y el cuchillo clavado en medio de donde se supone que va el corazón. Mi abuela salió al fondo del patio donde estaba el monte y ahí tiró todo y lo quemó. No sé qué tanto hizo, no dejó que saliéramos a verlo. Y desde ahí, mi mamá se comenzó a poner bien. Este tipo lo hizo porque no soportaba que mi mamá trabajara y no lo obedeciera. También porque pensaba que mi mamá lo engañaba, como él lo hizo durante toda su vida. Mi mamá tuvo una experiencia de lo que creemos es brujería. De la nada se le creció el estómago, no podía comer nada. Estuvo internada 22 días en el hospital y no le encontraban ningún padecimiento. Todos los médicos estaban preocupados, le hicieron rayos X y ultrasonidos, pero nada. Tenía una inflamación como de una sandía de 7 kilos. Yo tuve que sostenerla en sus estudios, hasta que a mi hermano le recomendaron un curandero y lo trató según él. Los doctores le daban a mi mamá 3 días de vida. El curandero la alivió. Le dijo que comprara un agua mineral y algodón. Le dio algo de tomar y luego le dijo que lo mantuviera en la boca sin tomarlo. Entonces, dice que empezó a vomitar y a sacar un líquido negro y de olor putrefacto. Según esto, se lo habían dado en una bebida. Y sí, en 7 días mi mamá recuperó la salud. Es impresionante. Yo no creía en esto, pero la brujería existe. Cuídense. Mi cuñada me mandó a matar con brujería, pero nos dimos cuenta. Hubo un momento en mi vida en donde todo salía mal. Decidí consultar con una persona que me recomendó un familiar. La señora trabajaba con la santa, me leyó las cartas y me dijo literalmente que mi cuñada me había hecho un trabajo. Me tenía enterrado con brujería negra para que yo perdiera la vida. Y así, en el futuro, cuando se vendiera una casa que dejó mi papá, el dinero fuera repartido a mi hermano y obviamente a ella. Uno pensaría que quizás es solo su gestión, pero bueno, hice mi parte y le envié desde un número random un mensaje,
haciéndome pasar por un brujo. Le dije: oye, mi ayudante me traicionó y va a decirle a las personas que tenemos trabajadas toda la verdad. Y bueno, si a ti te llega un mensaje así, ¿qué harías? Bueno, lo que ella respondió fue: ¿dónde te veo? La señora que me leyó las cartas también me dijo varias cosas muy específicas de personas con las que viví, cosas que pasé hace 20 años, lo cual es muy raro que alguien sepa, sobre todo cuando no la conoces. También me comentó que hay algunos entes protegiéndome y que si no fuera por ellos, yo ya no estaría en este plano. Me recomendó unos baños especiales, sobre todo con vinagre, para ayudar a cortar y quitar la brujería, entre otras cosas. Yo nunca me he metido con ella ni nada. Incluso la misma señora dijo: ¿qué cosas tan horribles hace la gente por dinero? Ya que me contó que en las cartas salía que mi cuñada se veía a ella como la próxima heredera y reina de todo lo que hay en la casa. Por otra parte, una amiga de otro estado le preguntó a alguien que también tiene el don para ver estas cosas y le comentó algo similar, además de que dijo que esa mujer es muy tonta debido a que hace trabajos y no sabe en lo que se está metiendo. Independientemente de que la gente crea o no que existe la magia negra, está la intención que ella tuvo con ir a hacerme este tipo de trabajos para quitarme del camino y que mi hermano se quedase en el futuro con cualquier herencia de mi familia. Supuestamente, mi hermano no sabe nada de esto, pero he decidido tomar distancia con él y su mujer, por precaución más que nada. A mí, según me hicieron un amarre hace tiempo, y no es bonito. Yo soy muy escéptica y me voy más por hechos empíricos, pero mi familia es muy creyente y mis papás me veían muy mal. Dejaba de comer o comía mucho. Siempre andaba muy cansada, con pensamientos suicidas, deprimida. Yo desde los 15 fui diagnosticada con depresión, así que creí que era una recaída, hasta que llevaron a un amigo de hace tiempo de mis papás, que les hacía limpias y estas cosas, para que me ayudara. Les dijo que yo tenía algo y que me quería consultar. Yo no creía nada. Yo pensaba: pues sí, tengo depresión y ya. Hasta que me consultó. Me dijo que llevara agua. Yo traía mi botellita cerrada y allí mismo la abrí. Me dijo que me la tomara lo más rápido que pudiera y comenzó a rezar. A mí me empezó a dar un asco horrible y unas ganas de vomitar, pero feas. Me pasó un recipiente y me dijo que vomitara ahí. Empecé a sacar unos gusanos y algo negro muy espeso. Aunque yo miré lo que pasó y sé que no me dieron nada allí, me cuesta mucho trabajo entender lo que miré y aún le sigo buscando una explicación lógica. Me dijeron que eso me lo dieron en algo que comí y que fui trabajada para que si no regresaba con él, no lo dejara de pensar y no fuera feliz. En serio, no se metan en cosas que no saben, porque no sabemos a ciencia cierta si puede haber una consecuencia. Mejor trabajen en su persona para que no tengan que obligar a nadie a quedarse. Esto no sé si sea coincidencia o realmente fue consecuencia, pero hace como un mes iba saliendo del Metrobús Valderas con mi hijo pequeño, cuando una mujer ya grande, como de unos 70 años, le pegó con la puerta que le abren los policías. Le dio un golpe con la puerta y le dije que se fijara que le había pegado a mi hijo, a lo cual ella se me quedó mirándome fijamente y me percaté de que traía varias cosas colgando del cuello tipo santera o bruja. Un gorro blanco, de estos tipos santeros, los ojos negros por debajo y una mirada muy fuerte. Mejor decidí seguir con mi camino e incluso el oficial que le abrió la puerta se quedó inmóvil. Cuando seguí caminando, sentí un pesar en el cuerpo. Al día siguiente amanecí sin poder moverme. Incluso el cuello lo tuve todo el tiempo inclinado hacia el lado derecho. Me dolía como no tienen una idea. Ni siquiera podía caminar del dolor. Lloraba. Ya por la tarde me llevaron al doctor. Me sacaron una placa para ver si tenía tenso un músculo
o una tortícolis, pero todo salió bien. Pero no entendíamos por qué seguía teniendo todo el cuello recargado sobre el lado derecho. Hasta para caminar gritaba del dolor. Llegué a pensar que esa mujer quizás era una bruja o algo parecido, y que me había hecho brujería con mirarme o algo así. Desconozco, pero como les comenté, quizás fue coincidencia. O quizás sí fue real. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo no hace mucho tenía una amiga que, bueno, yo soy de las personas que sienten las vibras, pero con ella decidí ignorarlas porque ella era muy linda conmigo y ajá. En fin, yo comencé a pasar tiempo con ella y para ese entonces comencé a tener unos sueños bien raros, feos. Mi abuela me amarró una cinta roja en el tobillo y luego de unos días fui a dormir a la casa de mi amiga. Ella vio la cinta y me preguntó que qué era. Yo le expliqué la situación. Ella no me dijo nada y nos fuimos a dormir. Al siguiente día, al llegar a mi casa me percaté de que no tenía la cinta. No le tomé importancia, pero luego empezaron nuevamente las pesadillas. Me estaba yendo mal en todo. Discutía mucho con mi familia. Se me caía el cabello. Las cosas me las cambiaban de lugar. Empecé a adelgazar. El punto de quiebre fue cuando me empezó a salir una culebrilla. Ahí, mi mamá me dijo que eso no era normal. Me llevaron a hacer limpiezas. El primer día se me secó la culebrilla y dormí súper bien. Me hicieron una protección y a los días la chica me dejó de hablar. No la culpo directamente a ella, pero qué casualidad. Ahora se dedica a hablar mal de mí. Pero bueno, cada quien. Mi ex-suegro sabía hacer brujería. No lo ejercía, pero sabía. Y en una ocasión que mi ex-suegra se fue con otro hombre porque, pues, él era un cabrón, mi ex-suegro de puro ego le hizo un amarre. Lo tenía en el sótano de su casa. La que era mi cuñada lo descubrió y le exigió que deshiciera eso. Su papá le dijo que solo le diera 3 días, que si en ese tiempo no regresaba, tiraría todo. Y efectivamente, a los 2 días, regresó. Total, ella regresó y siguieron juntos, hasta que ella enfermó y murió. Dicen que por los amarres te puedes enfermar o volver loco. También decía mi ex-suegro que la mujer del hombre con el que se fue también le hizo daño mediante brujería y que probablemente se le juntaron los dos y que por eso falleció. En una ocasión, platicando con el señor, le pregunté que por qué no lo deshacía, pero dijo que ya no podía hacer nada, además de que ya le habían robado su valor. Yo, como soy bien curiosa, pues le preguntaba a ella cómo se sentía, qué fue lo que le provocó volver. Ella dijo que lo soñaba mucho, que también le empezó a remover mucho la conciencia y que a veces tenía pesadillas. Recuerdo mucho que me dijo que en una ocasión, teniendo una pesadilla, andaba en el panteón, obvio soñando, y que tenía mucho miedo. Se le venían pensamientos de que sus hijos iban a morir y que andaba siempre un gato con ella, y en esa misma ocasión, al despertar en los pies, tenía al gato de sus sueños y que traía como tierra en los pies. Siempre me pareció extraño eso, pero ella sí sabía que había sido embrujada por su esposo. Su hija se lo confesó. No sé si sería por lo mismo, pero la vecina de mi ex-suegros me contaron que ese día que falleció, animales ponzoñosos salieron de la casa. Solo Dios sabe qué tantas cosas malas le hicieron a esa señora. Que en paz descanse. No soy mucho de creer en esto, pero sí existe el bien y el mal, y me tocó ver cómo mi abuelo se enfermaba a cada rato, y los doctores nos decían que no sabían muy bien qué tenía, ya que no salía nada en los miles de estudios que se le hicieron. Para esto, mi abuelo tenía poco tiempo viviendo con una señora, que para esto
ella empezó a meterle muchas cosas a la cabeza. Se empezó a distanciar de sus hijos, siendo que éramos la típica familia que cada fin de semana visitaba a mi abuelo. Todas sus hijas con sus familias íbamos a visitarlo, y él súper contento. Al poco tiempo de que la señora se fue a vivir a casa con mi abuelo, él empezó a cambiar. Ya casi nos corría para que nos fuéramos. Nadie le hizo caso y seguimos igual. Cada fin lo visitábamos. Un día fuimos y le comentó a sus hijas que él cambiaría el testamento y lo pondría todo a nombre de la señora. Para esto, sus hijas molestas le dijeron que no, que estaba loco, que apenas tenía un mes con esa señora y que él había cambiado mucho. A las 2 o 3 semanas de decirles eso, él empezó a enfermar mucho. Salía y entraba al hospital 1 o 2 veces por semana. Incluso una vez duró 3 semanas seguidas internado. Los doctores no sabían qué decirle a sus hijas, más que le harían más estudios. Un día mi mamá me dijo que fuéramos a su casa a buscar unos documentos que necesitaba. Fuimos y la señora no estaba en la casa de mi abuelo. Pero para esto, una hija que vivía prácticamente a un lado de mi abuelo tenía llaves de la casa. Entramos y empezamos a buscar por todos lados, ya que no sabíamos en dónde estaban los documentos que buscábamos. Y oh sorpresa, buscando debajo del colchón, había un mono de tela con una foto de mi abuelo, con muchos alfileres, y en ciertos alfileres había papeles con cosas escritas. Otros tenían hilos negros, pues una vez que encontramos eso, lo quitamos de ahí, claro que sin tocarlo. Lo recogimos con unos palos y los quemamos también. Encontramos frascos en diferentes lugares de la casa con cosas extrañas dentro, pues mi mamá y yo como locas nos pusimos a sacar todo eso de la casa. También la ropa de la señora la sacamos y cambiamos el candado para que no pudiera entrar otra vez. Una vez que hicimos eso, y después de tantos meses que mi abuelo estuvo enfermo por arte de magia, al día siguiente le dieron de alta. Estaba perfectamente bien de salud. No volvió a pisar el hospital, así que relacionamos todo lo encontrado con sus malestares. Hola Doc, buenas noches. Les quiero contar mi relato. Bueno, más bien es mi experiencia propia. Mi nombre es Adrián. Esto sucedió en el año 2016, ya que en ese tiempo tuve un fuerte problema con mi familia y me salí de mi casa. Me fui a rentar a otra ciudad llamada Tamuín, en San Luis Potosí. Era un departamento pequeño, solo contaba con 3 cuartos. Uno era para la sala comedor y el otro era la habitación. Y el último, el baño. Este estaba pegado a la recámara. Yo trabajaba en turno de 8 de la mañana a 5 de la tarde, así que únicamente llegaba al departamento a dormir. Como me salí de la casa de mi familia de un día para otro, solo me llevé mi cama y 2 maletas de ropa. Cuando llegué al departamento estaban algunas cajas de madera, de esas en donde vienen las verduras. Agarré una y la usé de repise en el baño. Los días transcurrieron normal. Era el mes de noviembre y en la ciudad de Tamuín no es muy común que haga frío. Para esta época del año aún se sentía un poco de calor, pero mi departamento era bastante frío. Quizás porque no tenía muchas cosas o porque yo solamente llegaba a dormir, pero la cama siempre estaba fría y el cuarto frío, como si tuviera aire acondicionado. No le tomé mucha importancia. En la casa de mi familia no me gustaba dormir a oscuras completamente, pero en estos departamentos el dueño era muy estricto con la luz, así que nos pidió que la ahorráramos, por lo cual no podía dormir con la luz prendida. Los días pasaron y a la mitad de noviembre me pareció muy raro que a mis almohadas se les comenzara a hacer como una costra verde. Era un hongo por exceso de humedad, lo cual no me asombró, ya que a veces dormía con el cabello húmedo. Lo que se me hizo muy raro fue que en casa de mi familia esto nunca pasó. Los días pasaban y el cuarto olía a humedad, así que cuando me iba a trabajar, dejaba las ventanas abiertas para que pudiera entrar el sol y aire fresco, pero al llegar, el cuarto estaba helado. Cuando descansaba los fines de semana, yo notaba que aunque abriera las ventanas y las cortinas, el aire no entraba a la habitación, ni siquiera la luz del sol. El cuarto nunca se veía iluminado, ni hacía calor adentro. Mi cama era de metal, así que con la humedad comenzó a oxidarse.
Entonces, un sábado a mitad de noviembre, estaba durmiendo. Tenía las ventanas y las puertas abiertas, ya que el edificio de los departamentos estaba en el mismo terreno que la casa del dueño, así que no podían meterse a robar. Cuando de pronto sentí que me dieron una nalgada muy fuerte. Yo estaba dormido en boxer, así que la nalgada me despertó. Me ardía donde me habían pegado, pero no había nadie en la habitación. Yo siempre duermo boca abajo con un pie arriba del otro, siempre duermo así. Entonces me estaba quedando dormido, cuando sentí que alguien me jaló el pie que tenía arriba del otro. Entonces prendí la luz del celular para ver qué había pasado, pero no había nadie. Lo que sí me daba miedo es que a los pies de la cama estaba el baño, así que la puerta del baño quedaba para los pies de mi cama, pero me daba intranquilidad eso, ya que yo sentía que alguien me observaba desde dentro del baño. Cuando me jalaron el pie la primera vez, mis miedos aumentaron. Traté de volver a dormir, me cobijé metiendo la cobija debajo de mis pies, cuando a medianoche algo me jaló el cobertor. Me destapó hasta la cintura. Me desperté y pensé que yo mismo me había destapado, ya que soy muy inquieto al dormir. Me volví a cobijar y me dormí, pero casi al amanecer me descobijaron los pies. Eran las 5 de la madrugada. Así siguieron pasando los días. Me seguían destapando, jalándome los pies, hasta que un día yo estaba dormido. Era de noche cuando, entre sueños, escuché la risa de un niño y escuché cómo venía corriendo desde dentro del baño. Brincó a mi cama y comenzó a brincar en mi espalda. Yo no me podía despertar. Estaba consciente de que eso no era normal. El niño no pesaba mucho, ya que yo le calculaba una estatura de unos 60 centímetros. Cuando desperté, me senté en la cama y la cama aún se estaba moviendo de donde el niño había brincado sobre mí. Cada noche, antes de dormir, cerraba la puerta del baño y de nuevo ese niño salía. Me jalaba los pies, me destapaba o me jalaba el cabello. Yo me acostumbré, ya no sentía miedo, me daba coraje que me despertara, así que cuando me despertaba le decía: «Déjame dormir, deja de hacer travesuras». Días después, la dueña me abordó en la entrada del edificio y me dijo: «Vecino, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo ha dormido?». «Bien, vecina, ¿por qué?», le dije. «Es que en las noches escucho ruidos en su departamento, como que mueven la mesa y tiran los trastes, y su cortina siempre se está moviendo, pero quizás es porque deja el ventilador prendido, ¿verdad?». «No, vecina, no tengo nada de muebles, no tengo mesa ni trastes y pues no prendo el ventilador porque el cuarto siempre está muy frío. Es más, duermo tapado». Y le pregunté: «Oiga, vecina, ¿quién vivió en ese departamento antes?». La dueña me comentó que la persona que había estado en ese departamento se dedicaba a hacer trabajos de brujería, limpias, amarres, etc. Entonces pensé que lo que le pasaba a mi departamento era que quizás tenía muchas energías negativas. La dueña me dijo que mandaría a traer al sacerdote para bendecir el departamento, a lo que le dije que no era necesario. Los días pasaban y pasaban, y yo casi ya no dormía, porque incluso llegaban a despertarme 10 veces en la noche. Entonces compré una bocina Bluetooth, una bocina pequeña, de esas que traen luces, así que en la noche dormía con la bocina prendida, y fue así como el niño dejó de salir del baño. El departamento seguía frío, húmedo. Las almohadas las tenía que tirar porque olían feo y se les hacían hongos. Así pasó hasta enero del año 2017, hasta que vi que el departamento de al lado se desocupó. Hablé con la dueña para comentarle que me cambiaría de departamento. Me dijo que sí, que no había ningún problema. Después de cambiarme jamás volví a tener incomodidades. El departamento era igual que el anterior, pero la luz entraba muy bien, no se sentía frío ni nada. Durante el año que estuve viviendo ahí, pasaron muchas familias por ese departamento de al lado, en el que yo vivía al principio, pero no duraban ni 15 días. La última pareja que vivió ahí duró únicamente 3 días y se fueron. No se llevaron ni siquiera sus cosas. Cuando yo me mudé de ese edificio, el departamento tenía 3 meses abandonado. Nadie quería habitarlo. Aunque iban a verlo, nunca nadie se mudó a ese sitio.
El Servicio Médico Forense es una pieza clave en el sistema de justicia de México. Es el organismo encargado de realizar autopsias y exámenes que esclarecen las causas de fallecimiento. Trabajadores altamente capacitados se enfrentan diariamente a situaciones que requieren precisión científica y un enfoque racional. Sin embargo, muchos de estos profesionales también se topan con experiencias que trascienden lo explicable por la ciencia, llevándolos a un terreno donde la lógica y el misterio convergen. Prepárate para sumergirte en un relato fascinante y escalofriante, la experiencia paranormal más aterradora que nos ha llegado al programa. Queremos que formes parte de esta historia. Mientras escuchas, piensa en tus experiencias. ¿Has vivido algo similar? Cuéntanos abajo en los comentarios. Así que, sin más preámbulos, apaga las luces, sube el volumen y acompáñanos en esta escalofriante historia. Hola Doc, es un placer estar aquí y poder enviarte mi experiencia extraña que tuve cuando entré a la CEMEFO. Aclaro que no es la única que tuve mientras estuve trabajando allí. Espero que la audiencia la encuentre interesante y sin más por agregar, les mando un afectuoso saludo. Lo recuerdo como si fuera ayer, mi primer día en la CEMEFO. Tenía 21 años y acababa de egresar de la carrera de criminalística. Me sentía emocionado y nervioso al mismo tiempo. Mi primer caso fue uno que nunca olvidaré. Me llamaron a la escena de un crimen en el centro histórico de la Ciudad de México. Un hombre había sido encontrado muerto en un callejón. Tenía signos de violencia y un extraño símbolo grabado en su frente. Al llegar a la escena, me encontré con un ambiente tenso. Los policías estaban nerviosos y los curiosos se agalopaban en la entrada del callejón. Mi jefe me presentó a los demás miembros del equipo y me explicó cuál era mi papel en la investigación. Me puse a trabajar de inmediato, tomando notas y fotografiando cada detalle, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. El símbolo grabado en la frente de la víctima parecía ser de algún tipo de ritual. Se sentía algo extraño en el aire, como si la atmósfera misma estuviera cargada de miedo y ansiedad. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una figura encapuchada que se esfumó en la oscuridad. Sentí un escalofrío en la espalda. Regresé al laboratorio de la CEMEFO y comencé a analizar la evidencia. Pero cuanto más profundizaba en el caso, más extraño se volvía. Los resultados de los análisis de ADN y huellas dactilares no coincidían con nada en la base de datos. Entonces, cerca de las 11 de la noche, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea me dijo que el caso estaba relacionado con un culto satánico, el cual operaba en la ciudad. Me advirtió que me alejara del caso, que era demasiado peligroso. Cabe aclarar que era una voz femenina, pero a la vez tenía un tono muy grave. Me dejó pensando el resto de la noche y decidí adentrarme un poco más en la investigación. Busqué más pruebas a través del sistema de vigilancia de la Ciudad de México. Durante 4 días no logré encontrar nada relevante o una pista importante que me llevara a darle una posible solución al caso. Pero yo no soy de los que se rinden fácilmente. Seguí indagando y pronto descubrí que la víctima había estado investigando el culto antes de su muerte. Lo único que diré es que era periodista y que se encontraba siguiendo las mismas pistas que ahora yo estaba siguiendo. Durante el trayecto, la investigación me llevó a un edificio antiguo, el cual estaba abandonado en la periferia de la ciudad. Cabe aclarar que como criminalista de campo, tengo más facilidad a la hora de investigar y seguir pistas en casi cualquier lugar que esté en la jurisdicción de la CEMEFO.
Al entrar, encontré pruebas de que el culto había estado realizando rituales satánicos en el lugar. Era espeluznante. Había muchas manchas de sangre, un olor a putrefacción penetrante, marcas, símbolos extraños por las paredes y algunos otros en el piso, bolsas negras apiladas que emanaban un horrible olor. Hice lo que tenía que hacer, recabé toda la evidencia y di aviso a mis superiores. Cuando estaba a punto de salir del edificio, escuché el ruido de unos pasos detrás de mí. Me di la vuelta y volví a ver a la figura encapuchada. Intenté acercarme a ella. Me sonrió y me dijo que yo era el siguiente. En ese momento empecé a sentir un dolor de cabeza insoportable que me hizo dejar de seguirla. Salí de inmediato del edificio y pedí el apoyo para darle fin al caso. Al salir del edificio, di mi reporte de campo y al terminar, esperé a que las autoridades y mi superior llegaran para que se hicieran cargo. Al entrar, encontraron todo lo que ya mencioné y se hicieron cargo. Mi jefe, al verme, le pidió al médico que nos acompañaba que me revisara. El doctor dijo que mi estado podía deberse al estrés, junto al olor que estaba encerrado en aquel edificio. Al terminar me mandaron a casa a descansar, pero ahora nunca olvidaré esa sensación de terror que sentí ese día. El caso nunca se resolvió, además de que faltaron muchas pruebas. Mi jefe me prohibió tajantemente volver a involucrarme. Siendo honesto, no quise inmiscuirme más, y yo nunca supe qué pasó con la mujer encapuchada. No supe quién era o de dónde venía, pero lo que sí supe fue que nunca volvería a ser el mismo después de ese día. Esta experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que a veces es mejor dejar algunas cosas sin resolver. Esto que me sucedió es lo más fuerte que he vivido y es completamente real. Espero que haya sido de su agrado. Buenas noches, mi querido Armando, mi querido amigo, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia. Quería compartirles una historia y más allá de los años que tengo de investigación y relevamiento en fenomenologías paranormales, me gustaría dejar lo que voy a compartir ahora con ustedes como lo que es, como una historia. Podría caer en los tecnicismos o las explicaciones de psicoidelias o de sugestión, ¿no? Dado la edad la edad que tenía cuando me pasó. Pero prefiero dejarlo como una historia. En el año 1985, en Presidencia de Roque Sáenz Peña, Chaco, es una provincia de acá de la Argentina, está a 1300 kilómetros de Buenos Aires. Yo me iba los 3 meses de vacaciones de verano, escolares, me iba a pasarla con mis abuelos, mis tíos y mis primos. Íbamos con mi hermana. Yo tenía 13 años en ese entonces, y en los cines, había 2 cines en Presidencia Roque Sáenz Peña que estaba sobre la avenida 12. Uno era el Español y el otro el Cine Monumental. Y el que proyectaba las películas en el cine español era un chico llamado Renzo, que se había enamorado de mi hermana. Como se había enamorado de mi hermana, obviamente que tenía muchas gentilezas con su posible cuñado, ¿no? Que era yo. Por ende, tenía a las tardes fichines en las maquinitas de video, pero en cantidades, gaseosas, paseos, obviamente para comprar el agrado del posible futuro cuñado, ¿no? Y en ese entonces se estaba estrenando en esos cines, ¿no?, la película El Exorcista. Estaba, obviamente que no la proyectaban en matiné, sino que en ese entonces estaba la trasnoche, matiné, o sea, se respetaba mucho la protección al menor, ¿no?
Entonces él me había invitado si yo quería ver la película desde la sala de proyección. Obviamente dije que sí. Me recibió obviamente con gaseosa, con pochoclos, palomitas, como ustedes las llaman, acá le decimos pochoclos. Y de donde yo estaba, que era el barrio La Madrid, en la casa de mi tío, Ucho, en la calle 3, esquina Avenida 1, que la Avenida 1 era una avenida muy ancha, hecha de tierra aplanada. A un costado había un predio que tenía unos 300 metros, que eran yuyales con algunos cruces. Justamente la calle 3, la de mi tío, daba a un puente que tenía un arroyo, un puente que estaba hecho de los rieles de las vías, con unos durmientes cruzados, que se pasaba al barrio Monseñor de Carlos, donde vivía mi abuelo, que del otro lado estaba la calle, la avenida 1 bis. Yo tenía hasta la calle 12, desde la casa de mi tío, el barrio de La Madrid, tenía aproximadamente unas 10 cuadras. Yo fui caminando esa noche. Vi la película que, sinceramente, me dio, para la edad que tenía, muchísimo miedo. Estaba contento por ver la película. Pero ¿qué era lo que pasaba? Renzo tenía que quedarse a la otra proyección. Por ende no podía acompañarme hasta la casa de mi tío. Decidí salir e irme caminando solo. Cuando venía por la 12 hasta llegar a la 1 bis, caminando 2 cuadras hasta un paso nivel de la cooperativa cerealera Sáenz Peña, ahí es donde empezaba la calle 1, del lado del barrio La Madrid. Es donde empezó el temor, ¿no? Dado que eran las 12 de la noche y cada 2 cuadras aproximadamente había un farito, esos faritos hechos de losa, con un poste, con una lamparita que alumbraba muy poco, no alumbraba únicamente lo que había abajo, y del costado tenía esta especie de arroyo que le decimos cuneta acá en la Argentina. No llega a ser un arroyo, sino que es una cuneta, con el predio de todo el campo, donde algunas personas dejaban caballos atados o algún vacuno. La realidad es que cuando hice la primera cuadra, empecé a sentir entre los yuyales, ¿no? entre el pastizal alto, algo que se movía. En principio asumí que era algún tipo de vacuno, un caballo que se soltó y venía caminando, ¿no? Dado que era los animales que había ahí, no había animales. Esto no era el monte, no era la selva, sino que no había animales peligrosos. Depredadores me estoy refiriendo, ¿no? Porque un caballo, una vaca es peligrosa si lo embiste a uno o lo patea. Pero lo extraño de esto es que este movimiento, este animal, era un animal, vino caminando durante todo el trayecto conmigo. A la primera cuadra pensé que era, vuelvo a decir, un vacuno. A la segunda cuadra comencé a pensar que el vacuno era bastante persistente porque venía a la par mío. A la tercera cuadra empecé a sentir miedo. Empecé a sentir ese miedo que da calor, pero al mismo tiempo hace enchinar los pelos de la nuca. Y esa especie de sudor frío. Porque me di cuenta que no era ni un caballo, no era una vaca, tampoco era una cabra. Era un cuadrúpedo. Obviamente que en la noche todos los animales son pardos, ¿no? Era un color oscuro. En un momento lo alcancé a ver, era grande, del tamaño de un ternero, pero se movía mucho más rápido. El camino de esas 8 cuadras se me hizo eterno. Pensé que eran, en vez de 8 cuadras, 8 kilómetros. En algún momento sentí que iba a saltar esa cuneta, iba a venir encima mío. Quizás también por la sugestión y la edad que tenía, ¿no? 13 años y la sugestión de la película que acababa de ver. Empezaron a venir a mi mente muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pensamientos de algún tipo de fenómeno paranormal o sobrenatural que estaba acechándome en la soledad de esa noche.
Cuando me faltaba una cuadra, este animal empezó a moverse más y parecía que se acercaba más. Cuando llego a la esquina de la casa de mi tío y doblo en la avenida número 3, mi tío vivía a 40 metros. Prácticamente lo hice corriendo. Golpeé la puerta para que mi tío abra, estaba durmiendo. Habrá tardado 2 minutos, que a mí se me hicieron que fueron 2 horas. Y desde la casa de mi tío se veía el puente que cruzaba del barrio La Madrid al barrio Monseñor de Carlos. Cuando mi tío se levanta y me abre la puerta, me dice hola Chelo, porque ellos me dicen Chelo, volviste medio tarde. Mi tío mira hacia su derecha y se sorprende. Lo veo que se pone pálido. Me dijo, ¿y eso? Cuando yo miro hacia donde él me dice y eso, no veo absolutamente nada. Y mi tío me agarra de la remera, me tironea para adentro y me dice, venite ya para adentro. No me dijo nada esa noche, dormí. Al otro día me comentó que cuando él abrió la puerta y salió un poco a la vereda para recibirme, cuando miró hacia la derecha, lo que vio sobre el puente que cruzaba esa cuneta para seguir ese predio de 300 metros de campo hasta el otro barrio, hasta el barrio Monseñor de Carlos. Sobre el puente había un perro muy, pero muy grande, color negro, sentado en el medio del puente, con la entreluz de los faros y un poquito de la entreluz de la noche, esos ojos reflectivos. Dice que le dio impresión. No me dijo que tenía ojos rojos, pero me dijo que los ojos brillaban, ¿no? Era un color medio entre dorado y azulado, como se le reflejan los ojos a los perros. Pero que era algo extremadamente grande. Un perro, me dijo, parecía un ternero, lo grande, y estaba sentado, ¿no?, sobre sus ancas, con las patas hacia adelante, mirando hacia donde yo estaba. Me dijo si yo no lo había visto. Le dije que no, pero sentí que algo desde que tomé en la cooperativa la calle Avenida 1, esa calle aplanada de tierra, ¿no? Sentía que algo venía caminando entre los yuyos, pero no alcancé a ver algo. Alcancé a ver una silueta, pero no sabía qué era. Y mi tío me dijo que posiblemente era el lobizón que venía siguiéndome. Si fue así, no lo sé. La realidad es que yo vi un animal, color oscuro. En la noche todos los animales son pardos, vuelvo a decir. No alcancé a identificar si era un perro o si era un vacuno. Pero lo que vio mi tío esa noche fue un perro extremadamente grande. Me dijo en comparativa que era del tamaño de un ternero, de un becerro, que estaba sentado mirando fijamente hacia donde nosotros estamos, y lo sorprendió y lo asustó mucho. Por eso es que me tironeó de la remera y me hizo entrar. Me dijo, qué raro que no lo viste. Le digo, no lo vi. Sentí algo, le dije, tío, que venía al lado mío, pero nunca lo vi. El que lo vio fue él. Con esto que les cuento, amigos míos, no quiero convencerlos absolutamente de nada, quiero dejarlo como una historia. Podría dar un montón de explicaciones técnicas, como es mi costumbre. Pero vuelvo a decir, prefiero dejarlo como una historia o una anécdota que pasó durante mi preadolescencia. Que cada uno de ustedes, en base a su creencia, su lógica, parcialidad o imparcialidad, saque sus propias conclusiones.